espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Vive Eco, los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí, hoy es miércoles y hoy vamos a platicar acerca de ecotecnologías y en específico captación de agua. Saludo con mucho gusto también a mi compañera, amiga, socia, Ale Alvarado. Socia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bego, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Disfrutando que ya van como 3 días nubladitos, ¿no? Sí. O sea, ya, a ver si es cierto que ya llegaron las lluvias. Sí, que se a queden. Gusto, que vengan para quedarse. ¿No? Y que podamos, a propósito del tema, recuperar agua, Así ¿no? es. Justo hoy les vamos a decir qué hacer cuando llueve y qué hacer con esa agua. Así es. Pues bueno, también saludamos a todo el equipo, Fortino Montaño, Claudia Fernández, Enrique Posada, muchas gracias. También gracias a Jorge Ariel Aguilera y a Fernando Martínez que reciben esta señal en radio y televisión respectivamente. Y agradecemos en los teléfonos a Cari Lomelí y a Elcita Álvarez. ¿Qué tenemos? ¿Noti o qué? Tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros porque hoy tenemos tenemos 3 cortesías que les vamos a explicar después del noti, pero de una vez les adelantamos los teléfonos para que se comuniquen. Son el 3030-5326, el 3030-5327, no es cierto, 5328. La alada sin costo es el 01800-087-8817. En Facebook nos encuentran como Vive Espacio Eco. Y después de ver qué pasa hoy en el planeta, vamos a regalar esto, así que vamos a dar una vuelta por el noti de hoy. Haz eco. Vive eco. Científicos australianos revelaron que los productos transgénicos afectan a los animales que los consumen. Esto después de 5 meses de alimentar cerdos con una mezcla de maíz transgénico de Monsanto y Round Ready, soya de Monsanto. Estos cerdos presentaron un útero un 25% más pesado y entre las posibles patologías se registraron hiperplasia endometrial, endometritis, endometriosis, adenomiosis, engrosamiento del amiometrio y pólipos. 70% de los cenotes en Yucatán, unos 1,800, están infestados de bacterias provenientes del lavabo de letrinas, actividades porcícolas o fosas sépticas y pesticidas, por lo que es prioritario su saneamiento y rescate. El problema toma dimensiones más complicadas. Muchos de estos cenotes suministran agua a miles de pozos que son utilizados para beber, principalmente en la zona rural del estado, ante la falta de sistemas de suministro de agua potable. Durante el 8º Encuentro Nacional de Playas Limpias, Juan José Guerra Abud de la Semarnat y la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, entregaron el certificado Bandera Azul a las playas Chahué en Santa María de Huatulco, Oaxaca, Chileno en Los Cabos, Baja California Sur, Delfines en Benito Juárez, Quintana Roo, El Palmar en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y Nuevo Vallarta Norte en Bahía de Banderas, Nayarit, que las reconoce como destinos turísticos de clase mundial. Este jueves se presenta el libro Contaminación agrícola y erosión en la cuenca del lago de Chapala, con datos de tipos y volúmenes de pesticidas y fertilizantes agrícolas usados en la subcuenca Chapala, así como cantidad de suelo perdido. Este trabajo contó con 23 investigadores nacionales y extranjeros. La coordinación de la misma fue realizada por el Instituto Corazón de la Tierra. La cita es mañana jueves a las 11:30 horas en la Casa Iteso Clavijero. José Guadalupe 1, 2083. El uso de focos de bajo consumo ha desatado una polémica, pues aunque estas nuevas y más eficientes tecnologías consumen menos energía, han recibido algunas críticas, sobre todo por la peligrosidad de alguno de sus componentes, pues las bombillas de bajo consumo contienen mercurio, un material muy pesado, en niveles que no superan los límites permitidos por la Unión Europea. Por primera vez en México, el pescado blanco, Chirostoma estor, podría desarrollarse en zonas geográficas diferentes a las de su lugar de origen en el lago de Pátzcuaro, pues investigadores del Centro Regional de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de Pesca en Pátzcuaro lograron el cultivo fuera de su hábitat natural, lo que representa una alternativa para contribuir a la recuperación de las poblaciones silvestres de esta especie, diversificar la producción acuícola de la región y generar fuentes de empleo. Haz eco. Vive eco. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros y como comentaba Ale al inicio del programa, tenemos 3 cortesías de nuestros amigos de Coffee and Pets. Aquí están las cortesías, están muy buenas, Ale, ¿no?
Así es, mira, entre lo que incluyen estas cortesías, cuando ustedes se dan una vuelta por allá, primero que nada van a tener un smoothie gratis, un smoothie chico gratis. Si se dan otra vuelta, un pastel de carne para si van con mascota, un pastel de carne, 50% de descuento en una crepa dulce y 10% de descuento en una fiesta canina personalizada. Hay que mencionar que es solo uno por visita, no pueden llegar y decir, dame todo esto. Sí, es uno por visita y tenemos 3 cortesías para las personas que nos llamen y nos platiquen cómo cuidan el agua. Así es, ándale, pues sí. Que nos digan qué hacen para cuidar el agua. Y comuníquense con nosotros 3030-5326, 3030-5328 y también tenemos una alada sin costo 01800-087-8817, pero también estamos en Facebook. En Facebook encuéntrenos como Vive Espacio Eco, vía Twitter estamos como @vive_eco. Muy bien, pues ahora sí, vamos al agua, ¿no? Vamos a saludar con mucho gusto a nuestro invitado Gerardo Monroy Castillero. Él es integrante del equipo de Tu Techo Mexicano Asociación Civil. Gerardo, bienvenido nuevamente a Vive Eco. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenido. Pues estamos ya como en la época de lluvias, ¿no? Me parece más que sí que no. Ahora sí. Y entonces, pues cada año es lo mismo, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara, que hay inundaciones, que cayó muchísima agua, se cayeron árboles, etc. Pero toda esa agua que pudiéramos captar, pues se va por la alcantarilla, ¿no? ¿Qué sucede? Platícanos acerca de en qué consiste la captación o recolección de agua, o cómo se le llama a esta ecotecnología. Pues bueno, esto más que una ecotecnología en sí misma, porque no necesariamente se hace como un tratamiento muy particular, sino es una cuestión como muy básica, ¿no? En nuestro planeta, pues casi el 70% del planeta es agua, y el agua está dando vueltas pues todo el tiempo, ¿no? El famosísimo ciclo hidrológico, ¿no? De pues que se evapora y luego llueve y va por los ríos o va cayendo a través de los ríos hacia el mar y se infiltra el subsuelo. Bueno, al final todo ese proceso de evaporación y de lluvia, la tierra en sí misma termina captando el agua, ¿no? En sus distintos almacenes, ¿no? Como pueden ser los lagos, como pueden ser los acuíferos y al final en el mar, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros captamos el agua, realmente pues no es simplemente lo que hacemos es pues esperar a que, de alguna manera detenemos su paso. El agua siempre funciona por gravedad, cae todo el tiempo, ¿no? Por eso pues siempre está escurriendo, solamente cuando se evapora es cuando no cae. Pero todo el tiempo está cayendo, entonces lo que hacemos es detener su paso y una vez que la tenemos ahí guardada, bueno, ya la podemos utilizar, ¿no? Entonces, realmente hay un montón de agua que está, México no es un país realmente de los que tengan mayor cantidad de agua o mayor disponibilidad de agua. Estamos como en el tercer rango, hay como 4 categorías de que tienen alta disponibilidad de agua, media, baja y muy baja. Nosotros estamos en la que es baja, no tenemos mucha agua. Además, tenemos mucha agua, o bueno, más o menos de agua, solamente una corta temporada de tiempo. Y hay una parte del año en donde pues hay muy poquita agua. Entonces eso hace o genera o dificulta el que, por lo menos a todas las personas, que además pues el agua es un derecho, ¿no? Un derecho humano para todos, dificulta que se le pueda estar suministrando o que la gente pueda tener la disponibilidad de agua, ¿no? Y también depende, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues no tenemos ningún problema, casi siempre, salvo en algunas colonias en donde de pronto empiezan, hace ya algunos años que han empezado a tener reducciones del suministro, etcétera, pero normalmente cuando pensamos en la ciudad decimos, pues en la ciudad hay agua todo el tiempo, ¿no? Y lo único que hacemos es que le abrimos a la llave y pues ahí está el agua, ¿no? Y cuando no sale uno dice, ay, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces, bueno, ya le tiene que hablar a las pipas y todo el rollo, ¿no? Entonces, pocas veces la gente, sobre todo la de la ciudad, pocas veces tiene una conciencia de, pues, qué tanta agua consume o qué tanta agua se necesita, o incluso lo que tiene que hacer las autoridades, en este caso el CIAPA, que es el que suministra el agua, lo que tienen que hacer para poder dotar de agua. Al final no es una cosa tan sencilla. No. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, se deben de necesitar por persona al menos entre 50 y 100 litros diarios de agua. Para los que no tengan una idea qué tanto son 100 litros,
las cubetas de pintura, de esos que son así, las grandes de pintura, son de 19 litros. Entonces, por lo menos necesitaríamos unas 5 de esas, 5 y poquito más de esas al día, según la Organización Mundial de la Salud. Por persona. La normativa para hacer, por ejemplo, construcciones y pensar en el diseño de las instalaciones hidráulicas, dice que si la población es de carácter rural o son localidades de menos de 5,000 habitantes, se necesitan 75 litros, por lo menos para pensar en 75 litros por persona al día. Si es una persona urbana, son 200 litros al día. Entonces, ahora sí pensamos en una familia estándar mexicana de 4 personas, pues se necesitan 800 litros. Los típicos tinacos así comerciales, normalmente están entre los 750 y 1100 litros, ¿no? Que es básicamente lo que se necesita para un día de consumo normal. De una familia. De una sola familia. Entonces, ahora hay que pensar eso por los 365 días del año que necesitamos de agua. Sí. Y por toda la población. Por toda la población. De hecho, aquí yo tengo, por ejemplo, el dato, si en México somos 87,622 personas, 87,622,000 personas que viven en ciudades urbanas. Y hay 24,700,000 que son rurales. Para los primeros son como 13,143 millones de metros cúbicos diarios los que se necesitan. Esos están en metros cúbicos, no en litros, habría que multiplicarlos por 1,000. Entonces, así es. Es un aguadal. Es un aguadal, ¿no? Efectivamente. Es un aguadal. Y digo, aquí en Tonalá hay muchísimas colonias que no tienen ese acceso al agua, de que abres la llave y tienes agua, ¿no? Digo, sí en las ciudades tenemos la disposición, pero hay muchas colonias que no tienen el agua, ¿no? Entonces llueve y vemos muchísima agua correr y que se va. Incluso, por ejemplo, y de pronto es hasta, hay una canción de Cerati que dice, lo terrible del mar es morir de sed. Pues haz de cuenta que con la temporada de lluvias en muchas localidades, no solamente en Guadalajara, sino localidades rurales, padecen de lo mismo. Sí tienen mucha agua, de pronto pues sí sacan los baldes y alcanzan a agarrar un poco, pero el suministro que pueden tener de manera cotidiana se rompe por la arrastrada, que cuando baja el agua viene arrastrando piedras, ramas, de todo, y normalmente la infraestructura con la que suministra agua en las localidades rurales, pues es superficial, entonces se rompe, dejan de tener abasto, y entonces cuando más llueve no tienen la continuidad del servicio. Claro. ¿Qué podemos hacer para captar agua? Bueno, para hacer una captación de agua se necesitan, se tiene que hablar de un sistema, porque como les decía, por sí mismo, pues uno saca una cubeta y pues el agua que cae es la que va a caer. Más o menos en México, durante todo el año, en el país, es como el promedio, durante todo el año llueven 760 mililitros por metro cuadrado. Eso quiere decir que si nosotros dibujamos un metro cuadrado en el piso, y luego le ponemos un metro de altura, ese cubo que se dibuja es, si llovieran 1,000 mililitros por metro cuadrado, se llenaría. En México no se alcanza a llenar un metro cúbico de agua de lluvia. No cae tanta agua. No cae tanta agua. De hecho, el 2011 fue todavía inferior a la media, al promedio de lluvia que cae en México. Quiere decir que pues estamos teniendo problemas también en ese sentido. Pero bueno, entonces uno puede sacar una cubeta y pues ahí lo que se va llenando, entonces es como lo más básico, ¿no? Lo más básico, ¿no? Pero hay todo tipo de sistemas para captar agua. Bueno, al final, para hacer un sistema se necesitan 3 partes fundamentales, ¿no? Primero, tener un área de captación, que en el caso de las viviendas, pues son fundamentalmente los techos, ¿no? Que ese es el área de captación básica, aunque también puede ser el piso, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en estacionamientos, los estacionamientos son un área de captación impresionante, ¿no? Albercas. Exacto. Pues bueno, incluso se pueden terminar como albercas, ¿no? Pero toda esa agua que pueden recuperar,
pues bueno, puede ser un montón, pero entonces, una vez que tú tienes un área de captación, luego la necesitas recolectar, o sea, la necesitas encauzar, ¿no? Y recolectar en algún conductor, a partir del cual la vas a llevar hacia algún almacenamiento. Entonces son como esas tres partes: área de captación, recolección y conducción, y el almacenamiento. Entonces nosotros podemos hablar de como así a grandes rasgos, que el área de captación son los techos. Los elementos para la recolección y para la conducción normalmente van a ser lo que le llamamos canaletas. Muchas veces están hechas de PVC o de aluminio también, de aluminio. Son normalmente las que se hacen de manera más a lo mejor como pensado, menos improvisada, son como de aluminio, acero galvanizado, o lámina que es rolada, o de PVC, que es también, pues es muy fácil, ¿no? Porque tú cortas el PVC a la mitad, y ya nomás lo cuelgas. Y claro, hasta lo multiplicas, ¿no? ¿Qué se le puede hacer a esta agua? Porque a lo mejor podemos decir, híjole, que la lluvia ácida o que esta agua viene peor de contaminada que la que tenemos potable. ¿Qué uso le podemos dar una vez que la recolectamos? Pues ese creo que es una de las cosas más importantes, porque le podemos dar una variedad, o sea, la podemos usar tanto para meter en nuestro sistema hidráulico de casa y que la podemos usar para bañarnos, como la podemos usar simplemente para regar plantas, o para lavarlos, para asear la casa, o simplemente para regresarla al subsuelo. O sea, también podemos pensar en captar agua para regresársela al subsuelo, porque sobre todo en las ciudades le hemos quitado tanta capacidad a la tierra para que recupere sus mantos freáticos, que si nosotros, de hecho lo más adecuado, yo por ejemplo que doy clases de arquitectura, cuando les hablo a los alumnos respecto de cómo se tienen que diseñar las instalaciones, no es de que, pues las ecotecnologías y las tradicionales, pues no, o sea, en tus casas le tienes que poner un pozo de absorción para que el agua que venga la regreses a la tierra, porque ya le estás quitando, tú con tu construcción le estás quitando espacio que tiene la tierra para beber, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se tiene que incorporar si pensamos en seguir teniendo, pues, el mundo que tenemos ahora, ¿no? Casi que es que lo básico cuando construyes una casa o tienes una casa sería tener un pozo de absorción para recuperar el agua y regresarla, ¿no? Claro, el espacio que tú le quitaste. Claro, y lo ideal sería también poder tener 1, 2 o 3 aljibes o cisternas en el que uno puede estar teniendo pues agua todo el tiempo y restarle la necesidad a las autoridades de estar suministrando tanto y de simplemente yo estirar la mano y pedir, porque además, bueno, todos sabemos que el suministro de agua es subsidiado, y si o sea, el costo de producción de agua al final es algo que pues nos impacta a todos, y si nosotros tenemos una buena capacidad de ser autónomo respecto al agua que utilizamos, pues entonces eso sería como muy muy padre, ¿no? Al final sí es complicado, porque para pensar en tener el espacio necesario en tu casa, ¿no? En donde digas, pues aquí tengo todo el agua para todo el año. Las dimensiones sí son bastante grandes, ¿no? Por eso normalmente, por ejemplo, una cisterna de una casa para una familia de 4 o 5 personas casi siempre pues va entre los 5,000 y los 8,000 litros de agua, que es lo que necesita la familia durante un poquito más de una semana, si se llega a quedar sin su suministro de agua del Chiapa, sin suministro constante, ¿no? Y ya cuando uno se pone a hacer los números del cuánta agua se necesita para la vida, entonces uno de pronto entiende por qué decimos, híjoles, qué lástima que no tengamos cuerpos naturales de agua como Chapala que nos puedan estar proveyendo de manera constante, y la necesidad de hacer de pronto obras de infraestructura para poder solventar el gasto que significa la cantidad de gente que estamos viviendo, ¿no? Simplemente, por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne se necesitan 15,000 litros de agua. Sí. ¿No? Me caga así de... O sea, para hacer 1 kilo de cítricos son 1,000 kilos, es mucha diferencia, ¿no? O 1 kilo de carne de pollo se necesitan 6,000 litros de agua. No es para 1 kilo. Sí. Y ¿sabes qué? Que como dicen, damos por hecho que estiramos la mano y tenemos agua, que no nos damos cuenta de lo que desperdiciamos. Voy a contar una anécdota que me pasó el fin de semana. No servía mi boiler y me tuve que bañar calenté mi agüita y me bañé con un molde, o sea, en realidad súper chiquito, que cuando te estás bañando con la regadera
cae y cae Corre. y cae, y pude haber llenado ¿Cuántos de esos? N de esos, y con uno fue suficiente. Y la gente que estamos acostumbrados a tener el agua, se nos hace muy fácil, como dicen, abrir la llave y que corra. salga, Claro. y que corra. Así que sí, viendo esos números es impresionante lo que Sí, y fíjate que, digo, gracias Ale por la experiencia. Fue una experiencia. No, pero vamos al sentido inverso, ¿no? Creo que la primera captación de agua y la más básica sería cuando te bañes, la cubeta de agua para recuperar esa agua, y entonces pues te sirve para el excusado o para trapear o, ¿no? O sea, es como, Para muchas cosas. es la primera captación de agua, si quieres la más básica dentro del hogar, ¿no? Ni siquiera te tienes que esperar a la lluvia, o sea, no, en tu casa lo en tu puedes casa, hacer. claro. Se comunicó Maribel Mejía, Cecilia García dice, yo dejo botes en el patio de mi casa para que el agua que cae después la uso para el riego. José Miguel dice, yo uso agrogel y lluvia sólida en las macetas para regarlas una vez a la semana. ¿Qué es la lluvia sólida? Mira, no me conozco de eso. José Miguel, si te puedes volver a comunicar para que nos expliques qué es la lluvia sólida, te lo vamos a agradecer. Y por acá Gaby Cookie dice que ya sé lo que normalmente se recomienda, cerrar la llave mientras se enjabonan los trastes, el cuerpo, igual el agua, la regadera mientras se enjabona. Y ella tiene un bote que, aunque no se ve tan bien en su baño, lo usan para recolectar el agua de la regadera mientras llega la temperatura deseada. Y es que sí, cosas tan básicas como que dices, ¿por qué voy a tener un bote ahí? Pues para recolectar el agua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, hace rato me preguntabas respecto de la manera en cómo se aprovecha el agua de lluvia. Aquí tengo unos datos que dicen que más o menos en México llueve 1.489 millones de metros cúbicos. Pero de ese 73% se evapora. Muchísimo se evapora. Digo que está bien porque es lo que llueve. Normal. Está muy bien porque es lo que llueve, ¿no? Se regresa. El 22% se incorpora a los ríos y a los lagos, y el 4.7% solamente hace la recarga de los acuíferos. Pero entonces, y nosotros, por ejemplo, de lo que estaríamos potencialmente en capacidad de captar, pues está entre lo que escurre entre el 22 y el 4%, porque es lo que llega y que nosotros también podemos tener, y que cuando lo tenemos también captado, pues igual participa de ese porcentaje que se evapora, que se alcanza a evaporar. Claro, y que luego regresará en forma de lluvia, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues moraleja, captar, recuperar el agua. Y bueno, ¿cómo nos podemos comunicar en tu techo mexicano para aprender otras técnicas? Nada más una breve recomendación respecto de las... porque hablamos del área de captación, la recolección, pero el almacenamiento es muy importante, pues que los lugares donde se almacenan pueden ser botes o puede ser una construcción, pero tienen que ser impermeables, tienen que ser también registrables, no pueden ser totalmente tapados, porque si no podemos bajar a limpiarlos, y eso es muy importante si queremos tener un lugar en donde pues nuestra agua pues sea un agua adecuada, ¿no? Normalmente debemos de pensar que el agua debe de ser suficiente, salubre, aceptable, es decir que tenga un color, que tenga, o sea, que sea incolora, inolora, insabora, ¿no? Que sea accesible para todos y que sea asequible, o sea, que pueda estar en nuestra acceso, ¿no? Pues nos vamos, pero rápidamente, ganadores de cortesías: Juan Miguel, Cecilia García y Sam Wasplara, que se baña jicarazos. Ustedes tres, acá nos comentó, pueden pasar aquí a Francisco Rojas 155, esquina Avenida México, en horario de oficina, con una identificación. Nos vamos. Gracias Ale, gracias Gerardo, gracias a todo el equipo. Hasta mañana, pásenla muy bien. Haz eco. Vive eco.